Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana. Buenas tardes, audiencia, muy buenas tardes, Pepe. Se ha publicado el marco macroeconómico multianual para los años 2026-2030. Se dice que la estimación de crecimiento para estos 4 años va a ser de 3.25, cifra muy baja frente al potencial que tiene el Perú para crecer. Esta cifra no nos asegura disminución de pobreza, ni asegura que las nuevas generaciones de jóvenes tengan oportunidades de empleo. Se dice que recién el déficit fiscal va a bajar al 1% del 2029. Recordemos que este gobierno ha roto todas las reglas fiscales y este ministro que nos ha prometido 2.2 de déficit va a terminar con 2.6 a 2.8, rompiendo una vez más su palabra. Mientras que no se cierre el déficit fiscal, es imposible bajar la deuda pública, por más que en el documento digan que vamos a bajarla del 32 al 30% hacia el 2030. El documento ha hecho un ejercicio sobre cuánto nos cuesta la inseguridad ciudadana. Y tenemos que la cifra es de 19.800 millones de soles. Eso es lo que nos cuesta la inseguridad ciudadana. Frente a esto, el gobierno no tiene forma de enfrentar a la delincuencia y es un gobierno de salida, está más preocupado en comprar autos de alta gama para los generales en vez de comprar chalecos antibalas. De estos 19.800 millones de soles, que es el 1.7 del PBI, cifra muy parecida a la que había calculado el BCR, que era el 2%, se tiene que el sector privado paga 13.900 y el sector público 5.900 millones. Y otro dato interesante es que si a la medida que se aumenta la tasa de homicidios, disminuye el PBI. La tasa de homicidios en el Perú ha crecido 3.2% y el crecimiento del Perú ha caído en 0.4 al 0.8% debido a esta situación de inseguridad. La inseguridad ciudadana nos cuesta más que todo el sector de educación, supera la asignación del Ministerio del Interior, que es 13.300 millones, y para compararlo con una inversión del sector privado, nos cuesta más que lo que costó la mina aquella de Beco, que es 5.300 millones de dólares. Tenemos que la presidenta, en un acto de desafío a la opinión pública, ha nombrado como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santibáñez, su escudero número 1, lo cual es toda una provocación. El señor tiene investigaciones en la fiscalía y no puede salir del país en los siguientes 18 meses. Para congraciarse con la derecha, principalmente aquellos socios que tiene el gobierno en el Congreso, ha dicho que va a limpiar el Ministerio de Justicia de caviares. Pero no basta que nos venga con un dicho como este una persona que es tan cuestionada. La ilusión de tener un tren Lima-Chosica que funcione lo más pronto posible ha quedado en el aire. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha dicho que va a ser suyo el proyecto, pero va a diseñarlo. Y cuando dicen diseñarlo, señores, espérense 4 o 5 años. El municipio de Lima no ha dicho nada, puesto que ya le había cedido el tren al ministerio, y lo que puede hacer el señor el alcalde de Lima es echarle la culpa al partido de gobierno, al partido al cual pertenece el ministro, vale decir Alianza para el Progreso. Tenemos que Indecopi sancionó a Alianza Lima por el apagón luego del triunfo universitario del clásico que lo hizo campeón en el 2023. Ha tomado 2 años para hacer esta sanción de 2,5 millones de soles, pero Alianza Lima tiene sus arcas bien llenas luego de sus participaciones internacionales que han sido con éxito.
Se tiene que, en la Fiscalía siguen las desavenencias entre las fiscales Benavides y Delia Espinosa. La fiscal Benavides ha denunciado constitucionalmente ante el Congreso y pide la inhabilitación a Delia Espinosa por 10 años por abuso de autoridad y prevaricato. Por otro lado, sorprende la posición del gabinete en pleno de salir en defensa del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, frente a los allanamientos realizados por la Fiscalía, tanto a allegados del señor Boluarte como a allegados del señor Santibáñez. Acá sigue la sorda guerra entre la Fiscalía y el gobierno central. Se ha nombrado como nueva jefa de Instituto Nacional de Radio y Televisión, vale decir Canal 7, a la señora Adriana Rodríguez, que era jefa de prensa del ministro Santibáñez cuando era ministro del Interior. Se ha debido buscar una persona con mayor independencia, puesto que sabemos que los medios de comunicación van a ser utilizados políticamente. Tenemos un tema muy delicado que es el inicio del juicio a los árbitros de los casos o de los casos que tengan que ver con las construcciones en las cuales está involucrada Odebrecht. Odebrecht era el líder de los consorcios junto con Graña y Montero, ICSA y JJ Camet. Recordemos que los proyectos de las IRSAs, vale decir las carreteras, durante el gobierno de Toledo fueron aprobados sin estudio de prefactibilidad por presión política de Toledo para recibir lo antes posible su coima. Y como no teníamos una idea clara cuánto costaba la carretera, estos señores hicieron la ingeniería de detalle y nos subieron el precio hasta un 200%. Vale decir, hemos perdido por una IRSA, hemos perdido más o menos 1.700 millones de dólares. Como no teníamos un acuerdo de cuánto iba a costar la carretera, había desavenencias entre el Estado y la compañía. Entonces teníamos que ir a los famosos arbitrajes. Ahí tenían Odebrecht todo amarrado. Estos arbitrajes se hacían generalmente con la Cámara de Comercio de Lima. El operador es el señor Horacio Canepa, miembro del PPC, que crea una empresa Jure Te Jure, y con cuentas en la Banca de Andorra, que hacía pagos simulados a los árbitros u honorarios de éxito, lo cual implica a Emiliano Casina, Randall Campos, Mario Castillo, Fernando Cantuaria, Franz Kuhnmüller, Humberto Abanto, el conocido abogado, y la Fiscalía pide penas de 20 a 29 años para estos abogados. Vale recordar que 2 abogados implicados, el señor Juan de Dios Zorrilla y Carlos Carrasco, ya han aceptado su culpabilidad, han recibido una pena anticipada de 4 años cada uno. Dina Boluarte ha nombrado como en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cargo que tenía Santibáñez antes de ser ministro de Justicia, al señor Freddy Hinojosa. Pero recordemos que Freddy Hinojosa tiene problemas por su paso por el MIBIS y por el caso Caliwarma. Y para terminar, tenemos que Martín Vizcarra le tomó el pelo a los del INPE la semana pasada en su llamada a RPP, puesto que los hizo creer que iba a llamar a su abogado para una diligencia, y lo que resulta curioso es que los del INPE, al darse cuenta del engaño, no hayan cortado la llamada inmediatamente. Y por último, la falta de previsión y buena asignación de recursos de este gobierno hace que las obras se paralicen. Tal es el caso de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que no se le ha dado el presupuesto debido. Los 3.000 millones de soles asignados ya se agotaron a julio de este año y tenés a 20.000 obreros parados y obras no concluidas
que afectarán a futuro, puesto que la mayoría de ellas era para prevención de desastres, caso el niño, por ejemplo. Y con esto lo dejo hasta la próxima semana. Muy buen fin de semana, Pepe. Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana.